Amigos, ¿cómo están? Este es un milagro eucarístico. Me están escuchando por tercera semana consecutiva y vamos con todo para la cuarta, amigos, ténganme fe. Espero encontrarlos bien. Hoy día ya es febrero, ya pasó el año nuevo chino, así que ya empezamos de verdad el 2025 y heme aquí con un nuevo episodio. Y el episodio de hoy es especial. Igual y todos los episodios siempre son especiales para mí. Cada episodio que saco me afana y me apasiona mucho. Nunca he sacado un episodio así por sacar o por cumplir. Sin embargo, este es de esos episodios que solo he podido armar a partir de una experiencia que tuve hace poquito, que fue regresar a mi ciudad natal, a la bellísima y heroica, sobre todo, Tacna. Yo soy mucho de hablar de lo que conozco. Cuando elijo un tema para los episodios me gusta escarbar y escarbar y escarbar para rescatar cositas que siento no se tocan tanto. Me gusta también repensar la literatura en forma de vínculos, en fin. Y para esto echo mucha mano de las cosas que he experimentado en mi vida. Esa es mi forma de aproximarme a la literatura en este podcast. Y desde hace mucho tiempo quería armar un episodio sobre migrar. Y acá empiezan a pasar varias cositas. Para mis amigos que no son de Perú, Tacna es una ciudad al sur del país que limita con Chile. Yo nací allí y viví en esa ciudad hasta que cumplí los 15. Y también viajé durante los veranos o en vacaciones hasta que mi papá falleció, que fue cuando yo tenía 20 años. Tacna es una ciudad de poquito más de 300,000 habitantes, mientras que Lima, que es la capital del país y donde vivo ahora, tiene una población de casi 1,5 millones de habitantes. Esta ciudad es un monstruo y creo que este dato ilustra muy bien lo diferente que son estas ciudades. Y claro, lo más inmediato es pensar en un episodio sobre migración, sobre el contraste entre esta ciudad pequeña y la capital monstruosa, sobre dejar el hogar, sobre la violencia que esto conlleva, sobre todos los fenómenos sociales, económicos, políticos incluso, de dejar tu ciudad natal para irte a otra. Pienso en latinos en España, pienso en el racismo, pienso en el muro de Trump, pienso en los movimientos migratorios fuertes que ha atravesado la TAM, como la migración venezolana, como la migración haitiana. Estos temas son importantes y afortunadamente hay personas hablando al respecto. Las personas que lo están viviendo y que pueden decir cosas muchísimo más interesantes que yo. En Radio Ambulante pueden escuchar historias increíbles al respecto. Y a lo que voy con esto es que siento que estos grandes temas están tan bien definidos que los puedo ver incluso sin lentes, ¿saben? Yo soy muy corta de vista, trágicamente corta de vista. Tengo 5 de medida, tengo astigmatismo, miopía, cataratas congénitas, un desastre. Y aunque veo borroso de por sí, hay cosas que sí llego a diferenciar sin necesidad de colocarme los lentes. Estos temas que les he mencionado los veo sin lentes. Y hoy día quiero hablar de esas heridas más invisibles, esas marcas que se difuminan mejor y que para poder observarlas a detalle sí que necesito mis lentes. Espero estar explicándome bien. En mi mente sonó bien, tuvo sentido. Lo que quiero hacer en el episodio de hoy es centrarme en las notas al margen de la experiencia de migrar. Seguro que más adelante haré un episodio sobre las cosas que les mencionaba antes, pero la verdad que no me resultaba tan interesante ahora mismo como el episodio que estoy armando ahora. Y realmente la brújula de este podcast es mi entusiasmo, es mi corazón, mi apasionamiento, por cursi que suene. Y quería explorar este lado que siento que se pasa por alto a veces cuando hablamos de migrar. Hoy día quiero hablar de la nostalgia, quiero hablar de la identidad, del sentido de pertenencia, de los dolores del crecer, del paso del tiempo también. Y siento que el haber vuelto a casa después de como 10 años me ha movido unas fibras sensibles bien particulares que medio me dan una perspectiva que antes de viajar no tenía. El libro fundacional tiene que ser La Odisea de Homero. Me parece bien interesante cómo este poema escrito hace miles de años tiene
como centro el regresar a casa. Dudo que no sepan de qué se trata la Odisea, pero este poema épico nos cuenta cómo Odiseo regresa a su hogar después de haberse ido a la guerra de Troya. Este poema nos presenta a Ítaca, que es el hogar de Odiseo, como les decía, y que también es un símbolo de todos los lugares a los que queremos llegar, los sueños que queremos cumplir. Esta figura me hace recordar mucho a la luz verde del Gatsby. He hablado mucho en el podcast de esta famosa luz verde que representa todos los anhelos y deseos del Gatsby y que él solo puede observar a lo lejos, a la distancia. Y Constantino Cavafis tiene un poema hermoso llamado Ítaca que justo arranca con un mítico: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo. Y claro que toma de referencia este viaje que les cuento de vuelta a casa, pero toma también esta idea de lo importante que es disfrutar del camino antes que del destino. Y esto yo sé, es súper cliché, pero no deja de ser cierto. Y no quería pasar por alto Ítaca, porque los libros de los que les voy a hablar hoy orbitan alrededor de volver a casa. Sin embargo, este volver está vinculado a temas universales que no son necesariamente el volver físicamente a casa, ¿me entienden? Es como en el episodio de casas, cuando les dije que en un buen libro una casa no es solo una casa. Hoy les voy a hablar de volver al hogar, pero esto no es solo volver al hogar, es algo mucho más grande y mucho más humano y mucho más interesante que eso. Y antes de empezar, quisiera leerles una partecita del poema que les menciono. Igual en Instagram y en TikTok lo voy a dejar completo, pero esto es un fragmento de Ítaca de Cavafis. Ten siempre a Ítaca en tu mente, llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuánto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Y ahora sí creo que estamos en condiciones de comenzar. E igual un disclaimer importante, va a ser un episodio muy emocional para mí. Y no es que me guste llorar en vivo, pero cuando agarro el hilo de lo que estoy hablando no me gusta volver a grabar, no me sale igual, entonces me queda aferrarme a esa grabación original y ya me tomo mis breaks para llorar y esas cosas. Para que entiendan un poco lo emocional que fue para mí regresar a Tacna, quiero contarles un par de detalles de este viaje. Yo viví en Tacna hasta que cumplí 15 años. Cuando pasaba a cuarto de media me mudé a Arequipa con mi mamá y fue una mudanza muy dura para mí. Era una edad muy fregada, yo era una adolescente súper ansiosa y además nos mudamos sin tener casa, no encontrábamos dónde mudarnos. Una amiga de mi mamá afortunadamente estaba construyendo una casa y medio que nos la prestó en lo que nosotras encontrábamos a dónde mudarnos, pero claro, la casa no estaba terminada, estaba medio que en construcción todavía. No teníamos muebles, no podíamos acomodar nuestras cosas, no teníamos nada en la cocina, no teníamos terma, ni siquiera teníamos cuartos individuales. Yo dormí con mi mamá por meses hasta que encontráramos casa. Y todo esto obviamente no nos permitía sentirnos en un hogar. A eso se le suma que mi colegio era terrible, amigos, terrible. Imaginen que con mi mamá fuimos a ver el cole, bajamos del taxi y lo vimos tan hasta las huevas que dijimos ni hablar, no hay manera, hay que irnos y nos subimos a otro taxi y seguimos con nuestra ruta de colegios. Pero claro, como mi mamá había decidido mudarse tan tarde, ya no habían cupos. Era un cole del Opus Dei o este colegio del infierno y obviamente elegí el infierno. Creo que si hubieran estado en mi lugar hubieran hecho lo mismo. Los chicos con los que estudié eran muy agresivos, me pegaban, eran mañosos, eran brutos. Había demasiado drama para ser un lugar tan pequeño. Éramos 20 personas en la promo, era ridículo. Me acuerdo que nos tomaron una prueba de historia como de regreso de vacaciones y la profesora Magnolia preguntaba qué países habían participado de la Segunda Guerra Mundial y escucho que un pata le dice a otro: oye, pero si es mundial, son todos los países del mundo. ¿Debo nombrarlos a todos? Y otro pata le decía, no, es capciosa.
Apenas me acuerde de la respuesta, te la paso. Ese intercambio resume muy bien a mis compañeros, pero en fin, el asunto es que todas estas cosas hicieron que mi cambio a Arequipa fuera súper dramático. Y felizmente yo volvía a Tacna para ver a mi papá, salía con mis amigas, mis amigos, bajaba a la playa, iba al cine, me veía con algún chico que me gustara y tenía pedacitos todavía de esa ciudad que consideraba mi hogar. Volvía de cuando en cuando y sentía a la ciudad cambiar, pero podía identificarla perfectamente porque entre mis visitas solo pasaban algunos meses. Creo que vivir en Arequipa me hizo sentir por primera vez extraña en mi propio hogar. Con mi mamá vivíamos en un departamento súper bonito. Tuvimos a Romeo, que era el amor de mi vida perruno. Hice un grupo muy bonito de amigos que mantengo hasta ahora. Saludos a mi grupo de otakus arequipeños. Sin embargo, nunca terminé de sentirme en casa cuando vivía en Arequipa. Y esto seguro han podido sentirlo si se han mudado, sobre todo en un momento tan crítico y jodido como la adolescencia. Cecilia Lisbon lo explica muy bien en Las Vírgenes Suicidas, cuando un doctor le dice que no entiende cómo es que ha intentado quitarse la vida y ella le suelta un obviamente doctor, usted nunca ha sido una chica de 13 años. Y para quienes no son peruanos, Arequipa es la tercera o cuarta ciudad más importante del país. Entonces, esta parada, digámoslo así, hizo que mi mudanza a Lima sea menos choqueante, fue más gradual el asunto. Pasé de una ciudad muy chiquita que es Tacna a una mediana que es Arequipa hasta que llegué a Lima. Vine a conquistar la capital, como dicen. Este 14 de febrero cumplo 13 años en Lima y la verdad es que me acostumbré muy rápido a vivir acá. Es una cosa fabulosa cómo el ser humano se adapta a las circunstancias. Sin embargo, así como no terminé de sentirme en casa en Arequipa, tampoco me siento del todo en casa en Lima. No me siento cobijada por mi ciudad y eso era algo que sí sentía en Tacna. Esto en parte porque viví mi infancia y mi adolescencia allí, crecí allí, la nostalgia es fuerte, yo lo sé muy bien, pero fuera de eso, Lima me parece una ciudad muy violenta. Y no me estoy refiriendo exclusivamente a la delincuencia, que la hay, es un tema aparte, pero yo hablo más bien de cómo todos estamos aquí como con la pata en alto. Relaciono Lima mucho a una textura agreste, tosca, áspera. Quizá quienes nacen aquí no lo perciben porque no tienen con qué compararlo, pero sí es una ciudad pesada, me parece a mí. Además es una ciudad cara, colapsada por el tráfico, pareciera diseñada para desquiciarte. Las autoridades sencillamente odian los parques, odian ver a los ciudadanos felices, es una locura. Y hoy puedo asegurar que el único lugar en el que me he sentido realmente en casa es Tacna. Y por muchos años tuve pendiente volver. Pero claro, mi papá ya no estaba, me podía quedar en la casa de alguna amiga, pero siempre lo postergaba hasta que una de mis mejores amigas se casó y decidió hacerlo en Tacna. Mi querida Diana es escucha de este podcast, le mando un abrazo inmenso, le mando saludos también a su señor esposo Manolo, porque ambos me hicieron llorar durante toda la ceremonia de solo presenciar un amor tan bonito. El asunto es que después de como 11 años volví a Tacna y esta parte es clave para que entiendan por qué este viaje en especial me ha zamaqueado tanto emocionalmente. La casa en la que me quedé es la casa de una de las mejores amigas de mi mamá, que es mamá de mi mejor amigo de la infancia. A todos ellos los quiero como si fuesen mi familia. Ahora, déjenme que les cuente cómo se conocieron mi mamá y mi tía. Cuando mis papás decidieron construir su casa, llamaron a mi tía Marta y ella fue la arquitecta detrás de la Casa de las Golondrinas. Ella se hizo cargo del proyecto, se llevó increíble con mi mamá y desde entonces fueron patas. Les hablo de una amistad de como 30 años. Y de hecho, cuando conté la historia de la casa en el episodio de fantasmas, les dije que mi mamá, cuando escuchaba bulla en el techo, llamaba a su amiga que vivía al frente para que mirara el techo por si es que se hubiera metido algún ladrón o algo. Esa tía era mi tía Marta y yo me hospedé exactamente en esa casa, en ese departamento, desde el que se veía el techo de las golondrinas.
Entonces desayunaba todos los días frente a una ventana que daba a la casa de mi infancia. Y no solo eso, sino que la casa en la que me quedé también está diseñada, por supuesto, por mi tía. Entonces hay detalles de la arquitectura que me recuerdan mucho a mi vida en Tacna. Mi tía hace unas paredes con piedras que solo he visto en sus casas. También tiene puertas particulares, sus techos, sus mesones. Creo que es muy fácil identificar las casas que están hechas por ella. Y claro, si han escuchado antes el podcast, saben que a mí el tema casas me fascina. Me encanta ver casas y descubrir lo que esconden. Encima, para añadir más lore, luego de vivir en Las Golondrinas, con mi mamá nos mudamos a un departamento que también diseñó mi tía. Y años después, cuando mi papá se volvió a casar, su nueva esposa tenía también un terreno en Las Golondrinas. Amigos, es un asunto kármico el de mi papá con esa calle. Y esta casa, por supuesto, también la diseñó mi tía y yo la podía ver desde esa misma ventana. De hecho, un día regresé de la calle y vi que la luz de la casa estaba prendida y vi como una cabecita moverse en la zona que antes era como un hall para ver tele. Era seguro del chico que vive ahí, ahora no era un fantasma. De hecho, al chico lo conozco, Tacna es muy pequeño. Y aunque fue solo un instante, fue cuestión de segundos, les juro que se me cayeron las lágrimas. Y suena muy cursi, no pido perdón porque ese es el contenido usual del podcast. Pero claro, me dio una pena terrible ver esa casa hermosa que mi papá construyó pensando que envejecería allí, cuando en realidad solo la pudo disfrutar un par de años. Las casas que hace mi tía Marta son el marco de casi todas las fotos de mi infancia y también de esos años tan tiernos de mi vida. Y todo este asunto me hace recordar mucho Naftalina de Sole Otero. Por cierto, hace nada leí lo último de la autora, que se titula Gualicho, y quedé loquísima. Ya voy a estar contándoles otro día qué onda con ese cómic. Pero hoy día hablemos de Naftalina. Esta novela gráfica nos transporta a la Argentina de inicio de los 2000, a la casa de una abuelita llamada Vilma. Sin embargo, ella ya no vive allí, ella ha fallecido recientemente y quien se ha mudado a esa casa es su nieta Rocío, que tiene recién 19 años y está un poco encontrando su lugar en el mundo. Además, como les decía, es el inicio de los 2000, es el 2001 para ser exacta. Entonces estamos en un escenario convulsionado por la crisis económica, por la devaluación del peso, hay protestas sociales, etc. Y este contexto social nos habla un poco también de la crisis personal de Rocío. Ella está volviendo a un lugar en el que pasó su infancia y está contrariada por no saber bien qué hacer con su vida. Además, la muerte de su abuela le abre un montón de preguntas que muchos nos hemos hecho seguro en algún punto sobre si estaremos repitiendo la historia de nuestros padres o de nuestros abuelos. Al inicio de la novela, ella camina por el barrio con una amiga suya y recuerda cómo era todo antes, cómo las fábricas han desaparecido, les hablaba de la crisis. Sin embargo, es como si la casa de la abuela se hubiese detenido en el tiempo. Me parece interesante cómo el pasado y el presente están en un constante reacomodo, pero conviven en lo cotidiano. Y es un poco como la vida, esta rutina de atesorar algunas cosas y aún así dar espacio a que lleguen otras nuevas. Y bueno, el volver a casa de Rocío no es solo regresar al lugar donde pasaba sus vacaciones con su abuela, sino que es redescubrir la historia de esta mujer, saber de dónde viene su abuela. El mirar hacia atrás en tu árbol genealógico para observar las raíces de cerca es una forma de volver a casa. Quizás menos literal, pero muy interesante. Hace nada Amaya ha sacado un nuevo álbum y una de las canciones está escrita para su mamá. Hay un verso que dice: y si nos encontráramos con 24 años, nos confesaríamos en la cola del baño. Y yo lo escuché en la calle y se me cayeron las lágrimas como persona débil que soy, porque me conmovió mucho la idea de conocer a mi mamá cuando tenía mi edad, pensar en lo distinta que hubiera sido nuestra dinámica. Crecer nos permite repensar a nuestras madres como mujeres, más que solo como nuestras madres. Y siento que este mismo ejercicio es el que realiza Rocío cuando escarba detrás de esta figura malhumorada y dura que tiene de su abuela para descubrir a una mujer complejísima que es producto de las circunstancias que le tocaron vivir.
Esta es una novela sobre el trauma generacional, sobre el duelo, sobre los vínculos femeninos, la memoria, sobre casas. Es de esos libros que siento hechos a mi medida porque me hablan directamente de temas que me mueven un montón. Otra novela gráfica que también explora un poco el tema del árbol genealógico y del trauma generacional es Eimat, lejos de mi hogar, de Nora Krug. Y en este libro la autora retoma un poco esta pregunta que atormentaba a Rocío antes de enfrentarse al pasado de su abuela. Y es ¿cómo podemos saber quiénes somos si no sabemos todavía de dónde venimos? Este es un libro de no ficción, es el testimonio de la autora que es parte de esta segunda generación de alemanes nacidos después de la Segunda Guerra Mundial que emigraron. Ella se muda muy joven a Estados Unidos, a Nueva York para ser más exacta, y después de vivir 20 años allí decide emprender un viaje de regreso a casa porque toda su vida en Estados Unidos se ha sentido muy atormentada por la culpa que tiene de algo que en realidad escapa de sus manos por completo, que es lo que hizo su nación, ¿no? Los crímenes que cometieron los nazis. Vivir fuera de Alemania medio que la hace sentir distancia del resto de personas. Incluso tiene un par de roces con gente externa que la marcan profundamente, pese a no ser ni de cerca tan frecuentes como las buenas experiencias que tiene con personas. Y como lector no puedes evitar sentir que si ella se hubiese quedado en Alemania, se hubiera relacionado de manera muy distinta con este tema. Porque claro, allá es un tema colectivo, sin embargo en Estados Unidos es ella sola con su culpa. Y este alejarse de su hogar la hace mantener una relación complicada con Alemania. Porque por un lado la extraña y la domina la nostalgia y confiesa cómo en las tiendas de segunda mano, por ejemplo, busca y rebusca objetos alemanes que ella sabe que de vivir en Alemania no se detendría 2 veces a ver. Además también lee obsesivamente sobre Alemania, su vínculo con su país natal es muy fuerte, pero este orgullo y cariño está muy vinculado a la vergüenza por el nazismo. El viaje que ella realiza es un poco una investigación muy obsesiva por su árbol genealógico, como para exorcizar sus demonios personales. Ella desea con todas sus fuerzas no encontrar a ningún nazi por ahí, pero pueden suponer más o menos por dónde va la trama. El arte de este libro es espectacular. La autora usa collage, usa fotos, usa cómics, escaneos, ilustraciones, etc. La técnica es mixta y muy libre y esto te da la sensación de estar leyendo un scrapbook, ¿no? De estar frente a algo muy personal. Yo creo que lo he dicho antes, soy cero fan de estas lecturas de la Segunda Guerra Mundial, de la onda la bibliotecaria de Auschwitz, el tatuador de Auschwitz, el profesor de Auschwitz, la niña que llevó un osito de felpa a Auschwitz. Me parece que se le salió de las manos el tema, ya deténganse, basta, porque encima los escriben ya gringos que ni familiares judíos han tenido, ya es un absoluto despelote. Sin embargo, este libro me parece una manera diferente de explorar el nazismo y de explorar también la patria, la culpa, el trauma generacional. La autora parte de lo personal para hablarnos de lo colectivo porque es consciente de que ella no puede ser la única persona atormentada por esta culpa y sabe que si hay alguien que la puede entender es justamente alguien de su país. Esa colectividad me parece muy bella. Es como este meme del Joker de Joaquín Phoenix con su cigarro que dice no lo entenderías, en el sentido de que hay cosas que solo la gente de tu ciudad o de tu país puede entender. Y como en Estados Unidos la autora no tiene esta colectividad, es normal que ella se sienta sola y que añore a su país. Además, Heimat significa patria y simboliza esta relación particular que tenemos con nuestra ciudad o con nuestro país, este orgullo de la tierra que nos vio nacer o que nos vio crecer. Y justo un acierto de la autora es el reflejar la dualidad de nuestra relación con nuestras ciudades natales. Por un lado está la nostalgia, por un lado está lo bueno, pero también está el desencuentro de volver y encontrar un lugar que ha cambiado o incluso guardar solamente malos recuerdos. Yo hablo mucho de mi experiencia en el podcast, pero no es que regresar a casa sea siempre una experiencia bonita como lo fue para mí. En sí, volver a casa no es por naturaleza bueno o malo. Se trata más de la experiencia personal que este viaje puede remover en ti. He hablado en el podcast de muchos libros que exploran este otro lado menos grato. Pienso, por ejemplo, en Marrón, que son las memorias de la ilustradora peruana Rocío Quillahuamán.
que se mudó a España cuando era súper chiquita. Y en este libro ella comparte su experiencia como migrante y retrata de forma muy honesta el racismo y la violencia que experimentó en España. De hecho, nada más al viajar, cuando era una niña, como les digo, la policía destruyó el peluche que llevaba porque pensaban que tenía droga, porque obviamente era una niña marrón y tercermundista yendo a España. ¿Qué se podía esperar de ella, no? Esa bienvenida tan violenta no es un capítulo aislado para Rocío, sino que el libro recapitula muchos de estos momentos, anécdotas en supermercados, en trabajos. Sin embargo, más allá de eso, este libro es más un viaje para adentrarse a ella misma y encontrar también un hogar y reconstruir y resignificar lo que es un hogar. Porque cuando vuelve a Lima no se halla, aquí no le gusta, le parece peligrosa, incluso adelanta su viaje a Cusco para acortar su estadía acá. El recuerdo de su casa en San Juan del Lurigancho está teñido de malos momentos porque vivía en una zona muy insegura, y todas estas malas experiencias ligadas a Lima hacen que su regreso sea muy tenso. Y siento que muchas veces las lecturas de libros que abordan la migración se quedan con el choque cultural, con la violencia, con el racismo, con estos grandes temas que claro que afectan la vida de quienes migramos, pero pasan por alto todo lo que pasa por dentro de uno, que es muy interesante también. Siento que es muy superficial hablar de migración e igualarla solo al choque cultural, o hablar de migrantes y limitar la conversación al muro de Trump, a los latinos en España, e ignorar que estamos rodeados de migrantes todo el tiempo. En Marrón, más allá de hablar del racismo, Rocío hace algo muy valiente al admitirse desconectada del lugar que debería considerar su hogar. Porque claro, ella no tuvo la mejor infancia y cuando regresa la pasa muy mal, y es como si sintiese que esa experiencia no está a la altura de la que tienen sus pares migrantes, ¿no? Que siempre repiten cuánto extrañan al Perú. Y justamente poder contarlo le permite despegarse de la culpa que tenía de no sentirse como en casa en Lima. Y esta liberación también supone una esperanza para ella porque ya puede empezar desde cero a formar otra relación con la ciudad. Como les digo, volver a casa es más que simplemente volver a casa. Es una invitación a realizar una arqueología personal, una invitación a conocernos mejor y reconciliarnos con esta persona, entender mejor de dónde venimos. Y ya sea que ames esa ciudad con locura o te sientas desvinculado, como menciona Rocío, ambas sensaciones nos plantean cuestiones bien interesantes. Además, yo empecé el episodio hablándoles de la Odisea de Ítaca y de la luz verde del Gatsby. Y aquí quiero hablar un poco de su contraparte, que cuando me di cuenta me pareció muy hermoso. Y voy a pasar a spoilearles sin ninguna pena El Mago de Oz de L. Frank Baum, que fue escrito hace como 130 años, así que no me digan, ay, no spoilees, porque el spoiler justo es el punto de lo que les quiero decir. Como seguro ya saben, Dorothy es una niña que vive en Kansas hasta que un día un huracán arranca su casa de allí y la traslada a este mundo fantástico llamado Oz junto a su perro Toto. Gran nombre, Toto. La cuestión es que a ambos se les une el espantapájaros, el hombre de hojalata y el león cobarde en una aventura rumbo a Ciudad Esmeralda, que es donde el mago de Oz les va a conceder un deseo que para Dorothy va a hacer regresar a casa. Y por supuesto que Ciudad Esmeralda, que representa esta meta para cumplir los sueños, es una ciudad súper verde. Así como la luz verde del Gran Gatsby, siempre este color está relacionado con los sueños, con los anhelos que podemos tener, y me parece muy bonito. Sin embargo, hay un giro en El Mago de Oz. Acá entro en terreno de spoiler, y es que la ciudad Esmeralda en realidad es una ciudad de ilusión. El mago no es un mago, es un hombre común y corriente que le había ordenado a sus súbditos que usen lentes verdes para que vean la ciudad verde. Un flop. Y claro, esto nos lleva a pensar en cómo idealizamos las cosas, en cómo anhelamos y soñamos cosas que en realidad no son reales. Y es imposible no llevar esto a la experiencia de volver a casa, que es justamente la trama del Mago de Oz. A veces queremos que las cosas sean de cierta forma y no lo son. Nos pasa como Rocío, que deseamos que volver a casa sea una experiencia grata y termina siendo algo que está muy lejano de eso.
Otro libro que he recomendado antes y va en la misma línea de explorar este lado no tan grato de volver a casa es Heridas Abiertas de Gillian Flynn, que es un thriller que está muy bien, pero no llega al nivel de Perdida, que para mí es una obra maestra del thriller. Heridas Abiertas nos presenta a una mujer que vuelve a su pueblo natal para investigar dos casos que han consternado a esta pequeña comunidad, y son la desaparición de una niña y el asesinato de otra. Ella es periodista y su jefe tiene todas las fichas puestas en el reportaje que va a sacar. Sin embargo, para ella supone todo un tema regresar a su pueblo, principalmente por su mamá, porque es una locura esa señora. Además, la prota venía de atravesar cosas pesadas, hay mucho trauma familiar, mucho drama enrevesado que igual es mejor que lo descubran cuando leen el libro porque es un thriller, eso es justo lo divertido. Y este viaje obliga a que la protagonista encare este pasado del que tanto se ha esforzado por escapar. Yo adoro los personajes femeninos de Gillian Flynn. El personaje de la madre es tremendo para mí, se roba la novela. Además es de estos thrillers que son amigables con lectores de no thrillers como yo. Entonces les recomiendo que le den una chequeada si ya leyeron Perdida y no han encontrado nada igual. Aviso, no es como Perdida, pero es lo más cercano que tenemos porque esta mujer no se digna a escribir otro thriller. También pienso mucho en Ceniza en la boca de Brenda Navarro. Yo les he hablado de este libro hasta decir basta y todavía no me canso, todavía tengo cosas por decir. Y la prota de esta novela pierde a su hermano adolescente nada más cuando empieza el libro en la primera página. Ambos eran migrantes mexicanos en España y Ceniza en la boca explora cómo ella lidia con la pérdida, cómo va reconstruyendo su vida teniendo que convivir con el fantasma de este hermano. Y también nos habla de racismo y de violencia y del sentimiento de pertenencia a un lugar. En cierto punto de la novela ella regresa a México y siento que mucha gente se queda con la crudeza con la que ella retrata el país, en el sentido de wow, qué duro, qué realista, increíble la violencia. Sin embargo, siento que estas lecturas pierden de vista realmente cómo la violencia impacta en la vida de la gente, cómo la violencia y el peligro nos quitan tanto. Y la protagonista al volver recuerda perfectamente por qué se tuvo que ir. Su casa no se siente como su casa del todo, pero tampoco se siente así el lugar del que ella vino. Este es un tema particular del volver a casa. El que a veces hemos dejado de pertenecer a ese lugar también y somos como habitantes de ningún lugar. Porque a ver, yo amo Tacna, yo soy nacionalista, fanática radical cuando hablamos de Tacna. Sin embargo, tampoco es que me ciegue ante la nostalgia. Sé que la ciudad en la que yo crecí ha cambiado, yo lo he hecho también. Y no es que cuando vaya me sienta como me sentía cuando tenía 15, que era mi casa. Se sintió un poco como volver a la casa de tus papás. Me acordé mucho de los veranos en los que yo iba a visitar a mi papá y me quedaba en mi cuarto y era mi ciudad y mi casa de alguna forma, pero yo ya era diferente, yo ya había cambiado. Igual y en Tacna me siento mucho más en casa que en Lima, ojo, sumado a lo que les he contado y retomando uno de los temas de Eimat de Nora Kruger, creo que en Lima no hay un orgullo o un amor a la ciudad. De hecho, todo lo contrario, es muy común leer que Lima es un error, que Lima es invivible, la llaman Lima la horrible. Siempre que conozco a gente de otras ciudades, tienen un orgullo hermoso de su tierra. Siempre lo sacan en la conversación, siempre te mencionan cosas con mucho cariño. Para mis amigos fuera de Perú, Tacna, después de la Guerra del Pacífico, pasó a ser territorio chileno, junto con Arica y Tarapacá. Pero después de 49 años de cautiverio se reincorporó a Perú. Por eso la llaman la ciudad heroica. Tacna no celebra su fundación, sino que celebra su reincorporación al Perú. Cosa que es muy romántica, ¿no? Porque todas las ciudades son fundadas, todas las ciudades pertenecen a un lugar, pero no todas las ciudades deciden pertenecer. Ese reafirmarse en su peruanidad que hace Tacna es una cosa preciosa. Es inevitable que crezcamos con un sentimiento de orgullo y de amor a nuestra ciudad y nos relaciona también diferente con ella. Y este es un orgullo que veo en la gente del norte, en la gente de la selva, en la gente del sur. Que viva el sur peruano, compañeros. Pero eso no lo veo en Lima, no lo veo mucho en Lima. Y también me pasa eso con la gente de acá.
Por lo menos en mi experiencia como migrante, tengo un vínculo distinto con la gente de mi ciudad. Siempre veo tweets de que, ay, si eres amigo de la gente del cole, eres red flag. Y creo que es un take muy de capital, muy de Lima, porque cuando creces en ciudades más pequeñas, se crean dinámicas diferentes. Los papás tienen más tiempo para sus hijos, están más presentes. Los papás de tus amigos son tus tíos, todos son primos, todos se conocen. Luego ves a tus amigos dispersarse por el país porque muchos buscamos oportunidades diferentes y todo esto genera vínculos distintos. Y ojo, no estoy diciendo que todas las personas que crecen en provincia tienen millones de amigos y todo es felicidad. Soy cero partidaria de uniformizar la experiencia provincia versus Lima, porque no es así. Como les he dicho, volver a casa puede traer experiencias gratas y no gratas. Pero creo que cuando dejas una ciudad pequeña para mudarte a una más grande, hay interacciones humanas que cobran otro matiz, otro valor. Ahora que volví a Tacna me tomé fotos incluso con el señor de la pizzería a la que iba con mi mamá cuando era chiquita. Algunos amigos me respondieron incluso de que les parecía muy lindo que el señor siguiera atendiendo porque también lo recordaban de su infancia. No sé, es un cariño bien particular. Tomen un shot por cada vez que he dicho particular en este episodio. Yo me encontré con algunas amigas del cole que no veía hace años y me emocioné mucho al verlas, nos dimos abrazotes, conversamos un montón y les hablo de chicas que no veía hace 15 años, desde el baile de promo. Y esta es una cosa que me nace incluso con gente que no conozco. Por ejemplo, en este viaje conocí a gente de Lima y de Tacna por la boda de mi amiga, ¿no? En un momento estaba haciendo cola para comer pizza y le pregunto al chico que estaba delante mío, oye, ¿y qué onda? ¿Tú conoces a la novia, al novio? Cuéntame, chisméame mientras esperamos. Y él me cuenta que en realidad era novio de una compañera de trabajo del novio. Entonces le pregunto si era su primera vez en Tacna, que qué le parecía. Y él me dice que no, que era tacneño, cosa que me parece súper curiosa, porque pues Tacna es una ciudad pequeña, como les digo, y él había venido a la boda no por ser amigo de la novia tacneña, sino porque su novia había trabajado con el novio que es de Lima. Y resulta que el hermano de este chico era mi amigo del cole. Y este tipo de cosas genera un sentimiento de familiaridad muy lindo que no consigo con la gente de Lima. También conocí a un chico que había sido mi amigo de Messenger. Les hablo de hace como 18 años. Éramos super patas de internet, pero nunca nos habíamos llegado a conocer en persona. Recién lo saludé y le dije quién era ya en la boda. También me volví a ver con una chica que conocí en el cole y no la vi más y fuimos a almorzar un día y me sentí súper cómoda con ella, como con una confianza diferente. Incluso después de ese almuerzo yo quería ir a Pachía, que es un distrito en el campo de Tacna, en donde venden el pastel de choclo más delicioso que puedan imaginar. La cuestión es que queda como a 20 minutos de Tacna, que para los estándares de Tacna es un lugar lejano. Y a este almuerzo llegó un chico que yo no conocía de nada, pero que sí era amigo del grupo y nos dice, bueno, yo los jalo a Pachía. Así que terminé yendo por mi pastel de choclo con este grupo de gente que yo casi no conocía. Pero claro, uno había sido mi vecino cuando tenía como 3 años, mi mamá es amiga de su papá, el otro era mi amigo de Messenger, el otro era un otaku que empezó a ver One Piece con el mismo amigo con el que yo empecé a ver One Piece. Por más que no los conociera de antes, igual eran amigos de mi amiga que se casó. Sin embargo, luego pensé que si estuviera en Lima y un grupo de varones que casi no conozco se ofrecen a jalarme a comer pastel de choclo al campo, amigos, yo no me demoraría ni 10 segundos en decirles no gracias, aléjense de mí, estoy armada. Pero no sé, hay una confianza y una familiaridad muy diferente. Es como si compartieras un vínculo no hablado de, oye, sé de dónde vienes y yo también vengo de ahí. Y en ese momento no es que lo pienses, sino que ya lo tienes interiorizado. Y les hablaba de todos estos vínculos humanos como preludio para comentarles una de mis lecturas más recientes, una novela que me ha apasionado un montón titulada Atrapa la liebre, de la autora Lana Bastasic. Les cuento, nuestra protagonista, llamada Sara, ha migrado de Bosnia a Dublín hace muchos años, cuando recibe la llamada de una vieja amiga con la que no habla hace 12. Ella le pide que vuelva a Bosnia, pero no le explica para qué. Entonces Sara se niega, le descomputa igual toda la situación, y es entonces cuando Lejla le da los verdaderos motivos por los cuales quiere que regrese. Y es que ella quiere ir a buscar a su hermano Armin, que desapareció en la guerra.
Con esto, Sara no tarda en comprar los pasajes a Bosnia y después de reencontrarse con su amiga, inician un road trip por los Balcanes con rumbo a Viena para darle encuentro a Armin. Y a medida que ambas van avanzando de ciudad en ciudad hasta llegar a Viena, Sara va recapitulando su infancia junto a Lejla, el vínculo que tenían y cómo este se rompió. Me encanta decir Lejla, amigos, me siento muy Lejla, muy Bosnia yo. Pero bueno, este libro es especialmente para las chicas que aman La amiga estupenda de Elena Ferrante. Sobre todo para quienes quieren leer la saga porque les llaman la atención los temas, pero no se terminan de animar porque una saga de 4 libros tan gordos resulta intimidante. Si la saga napolitana todavía es demasiado para ti, tranquilo y prueba con Atrapa la liebre. Ambas historias tienen puntos en común bien interesantes. El principal, por supuesto, es que el corazón de ambas historias es la amistad de estas dos mujeres que se conocen desde que son niñas. Además, la protagonista es un poco la amiga buena y la chica más tranqui, la más conserva, también la más intelectual. Y la otra es un poco la amiga... ¿Cuál es la palabra? Impredecible, más salvaje, más explosiva. A Sara y Lejla las une un vínculo que sobre todo en la adolescencia, que es cuando se separan, se vuelve un poco más tira y afloja porque una de ellas cambia y la otra está aferrada a esa versión antigua de su amiga. Además, como todo lo conocemos a través de la mirada de Sara, podemos ver los tintes incluso obsesivos que llega a tener con su amiga. Es una relación bien oscura por momentos, bien tensa. Además, ellas pertenecen a una generación que ha crecido con las secuelas de la guerra. Sus padres la vivieron más de primera mano que ellas y el trauma está ahí. Nuevamente, hablamos de trauma generacional. Yo no sé demasiado de este tema, pero después de la Guerra Fría cae el comunismo en lo que era Yugoslavia y Bosnia y Herzegovina se independiza y esto va creando tensiones porque igual era un territorio ya medio convulsionado, tenía mucha diversidad religiosa, cultural, esto también lleva a una limpieza étnica y siento que cuando hablamos de literatura europea nos centramos sobre todo en Italia, en Francia, España, Inglaterra y hay países de los que no conocemos a tantas voces. Hay una distancia entre la Europa popular y la otra Europa. Y es una distancia de la que las protagonistas también son muy conscientes. En un momento del libro, Lejla le recrimina esto a Sara. Le dice algo como, ay, ahora eres de esas chicas europeas, como marcando distancia entre Bosnia y Alemania, que es donde ella vive ahora. Esta no es una distancia solo geográfica y cultural, sino que es una distancia de vida. Y como les decía, este territorio de los Balcanes que abarca Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia, etc., es un buen ejemplo de esta ausencia literaria y justamente son estos los países que fueron azotados por la guerra que les menciono. Igual y no se asusten, no es que sea vital conocer de este conflicto para leer Atrapa la liebre, pero sí tuve que googlear un par de cositas para entender mejor cosas que para la gente de allá es más que evidente. De hecho, la biografía de la autora empieza de esta forma. Lana Bastasic es una escritora de origen yugoslavo, nacida en Croacia, de cultura serbia y emigrada a Bosnia. En una línea nos queda súper claro lo movido que es el territorio y cómo hay referencias a países que ya no existen como tal y más cositas de esta naturaleza que me resultan muy ajenas. Me reconozco súper ignorante en el tema, pero Lejla es de origen bosníaco musulmán, mientras que la ascendencia de Sara es serbia. Por ejemplo, Lejla debe cambiarse el nombre después de todo este conflicto, y Sara es la única que la sigue llamando Lejla. Todos le dicen Lela desde que es una adolescente, y esto nos habla mucho de identidad. Es siempre trágico ver cómo las guerras de adultos moldean la infancia de niños y también lo diferente que estos crecen frente a los que nunca conocieron la guerra. Ahí les cae una referencia a anime, a los muy otakus. Y el más claro ejemplo de esto creo que es el personaje de Armin, que es el hermano de Lejla, que está desaparecido y que atormenta la narrativa de toda la historia. Él tiene un par de apariciones como tal, tiene una escena hermosa, una de las más bonitas de la novela. Sin embargo, la mayor parte de veces que leemos su nombre es por su recuerdo, es por cómo atormenta la narrativa, como les digo, y cómo representa en carne y hueso las heridas de guerra.
Y más allá de todos estos temas, Atrapa la Liebre se trata de la amistad de estas dos chicas, de cómo el vínculo que tenían de niñas, que era tan puro, tan sincero, tan honesto, fue desgastándose hasta tenerlas por momentos como casi extrañas en este road trip, que tiene como punto de partida esta suerte de paraíso perdido, ¿no? Este lugar en el que fueron inocentes y que ya no es el mismo. Y en toda la novela está muy presente esta sensación de añoranza y de nostalgia y de enfrentarte al paso del tiempo y caer en cuenta de cuánto han cambiado las cosas. Este tema es hermoso para mí cuando hablamos de volver a casa, porque claro, yo tengo 31, pero creo que no me daba del todo cuenta de cómo ha pasado el tiempo hasta que volví a la ciudad en donde nací y pude ver cómo habían cambiado las cosas. Yo estando en Lima veo día a día cómo va mutando la ciudad. Sus transformaciones no me llaman la atención porque he sido testigo de cada una de estas fases. Sin embargo, cuando volví a Tacna, me volví a enfrentar a una ciudad que dejé hace como 10 años y que sigue siendo el mismo lugar, pero a la vez es diferente. Siento que ese contemplar la ciudad y redescubrir los lugares que nos hicieron felices cuando éramos más chicos nos lleva a un lugar muy íntimo. Caes en cuenta de todo el tiempo que ha pasado y cómo has cambiado también tú, de cuánto has crecido. Porque no es que la ciudad sola haya cambiado, la ciudad se ha transformado como víctima del tiempo y tú también. Por eso es hermoso ver que algunas cosas se mantienen como si no hubiera pasado un día, pero otras simplemente ya no están. Es exactamente lo que pasa con nosotros, pero a otra escala. Hay cosas que seguimos atesorando y que seguimos amando y que siguen formando parte de quienes somos, pero también acumulamos cosas que ya no nos representan más. Y Atrapa la Liebre habla de volver a casa, pero también de ese momento en el que te das cuenta que escapar de tu hogar no es tan sencillo porque contigo llevas una parte de él. El final de esta novela me encantó. Es de esos que te dejan más preguntas que respuestas, se podría decir, pero que nos habla mucho de estos asuntos, ¿no? Temas como la memoria, la infancia, la guerra, el saber quiénes somos. Todo esto no tiene respuestas sencillas y tampoco te las ofrece este libro. Igual y es un libro medio pesado, no es de esas novelas ligeras que te enganchan y que te puedes terminar en un día. Desde ahora doy ese aviso, pero si estos temas resuenan contigo, con ustedes, lo recomiendo un montón. Es una novela muy nostálgica, muy contemplativa y que nos muestra un retrato de una infancia bien dura y un vínculo femenino muy interesante, muy rico. Los cuentos de la autora, que se titulan Dientes de leche, me están encantando y también exploran un montón infancias durísimas, mucha inocencia perdida. Y aprovechando que estamos un poco en el apartado amigas, quiero hacer un brevísimo paréntesis para recomendarles Aquel verano de Gillian y Mariko Tamaki. Esta novela gráfica la edita en español La Cúpula y la traduce Natalia Mosquera. Estas autoras son primas y son amigas del podcast. Yo he hablado muy recientemente de Roaming, que es su última novela gráfica y me parece lo mejor que han hecho. Además, Mariko se unió a otra ilustradora para darnos Laura Den termina conmigo, que también he recomendado, y ambas autoras exploran mucho la amistad, sobre todo la amistad entre mujeres, y este es precisamente el tema de Aquel verano. Tenemos a dos niñas ya casi chicas volviendo al pueblo en el que pasan sus vacaciones de verano. Sin embargo, este es el verano en el que se terminan de despojar de su infancia para entrar en la adolescencia. Es un poco ese verano que más adelante ellas recordarán como el último, porque ya están metiendo los pies en el despiadado mar de la adultez. Y honestamente, esta novela gráfica no es de mis favoritas. Sin embargo, la he leído hace como 7 u 8 años. Y hay varias cositas puntuales que recuerdo muy bien de ella. Y amigos, yo en mi vida he leído más de 800 libros, según Goodreads. No se los digo en plan, uy, he leído mucho, sino a que ya no recuerdo todo lo que he leído. En algún momento, incluso en el podcast, les he hablado de algún libro que habré leído hace muchos años. Y les digo que ya no recuerdo tanto la trama, pero sí lo que me hicieron sentir. Y este libro, pese a que no me encantó, sí me dejó una sensación que ha sabido mantenerse a lo largo de los años.
y es un sentimiento de nostalgia, de inocencia y de crecer de la mano de alguien mientras ves el mundo cambiar. Además, es hermoso esto de tener un lugar para veranear, esto de poder ver año a año cómo va cambiando el barrio, cómo van creciendo las familias, cómo el grupo de amigos se va transformando. Me quedo mucho con ese aspecto de volver a casa en esta novela gráfica. Yo les recomiendo mucho que la lean pirata, la verdad. Yo casi todos los cómics que leo, primero los leo piratas y luego me los compro si me gustan. Yo estoy súper a favor de la piratería, se va a venir un episodio al respecto. Así que si los temas que les he mencionado les interesa, los animo a chequear el libro por vía pirata y si les gusta ya lo compran en Busca Libre desde mi link. De nada. Otro libro que he recomendado antes en el podcast y que también retoma este volver a la casa del verano es El final de todos los agostos de Alfonso Casas. ¡Qué belleza de libro! Pasa el tiempo y yo sigo en este pueblo de la costa española. El protagonista de este libro es un chico que está a nada de casarse, pero antes de decir el sí, vuelve al pueblo en el que veraneaba para un proyecto fotográfico y este viaje le hace recordar mucho el primer amor que tuvo en su infancia. Él había tenido un enamoramiento muy bonito y muy puro de un chico de su barrio. Y amigos, qué tema tan lindo y tierno el primer amor. Ese gesto de estar de la manito por primera vez, ese pico inocente, el que tus amigos te molesten con alguien. Todo este concepto del primer amor a mí me da muchísima ternura y así lo recuerda el protagonista del libro. Sin embargo, como él es un chico gay, pues no es que pudiera ir de la mano por la vida con este otro niño. Todavía ahora hay mucha discriminación, violencia, prejuicios con las disidencias sexuales. Sin embargo, es innegable que estamos en un punto muy distinto al que estábamos hace 20 o 15 años, que es más o menos hacia donde nos traslada el protagonista. Y es muy triste ver cómo algo que es tan cotidiano para nosotros los héteros se convierte en algo tan atesorado y tan añorado por las infancias LGBTIQ+. Porque mientras nosotros, no sé, queríamos jugar a la botella borracha para besar al que nos gusta, ellos tenían que fingir que no les gustaba esa persona para que no supieran que en secreto les gustaban los chicos. Y esta mezcla del amor viejo y el pueblo costero y la nostalgia, todo es una ecuación perfecta para este libro. Y a mí el estilo de ilustración que tiene Alfonso Casas me gusta mucho, pero me quedo sobre todo con el uso del color. Como esta novela gráfica se divide un poco entre el pasado y el presente, todos los veranos de la infancia del autor están bañados en tonos cálidos, en mucho color, mientras que el presente se queda en grises. Y además algunas páginas del libro son de papel como canso, medio transparente, entonces sirven para superponerse a algunas imágenes viejas y jugar con cómo el lugar de nuestra infancia va cambiando. Además, es un libro que explora ¿qué hubiera pasado si? Esa famosa posibilidad que muchas veces nos tortura y nos amarra a lugares en los que finalmente ya no estamos. Este tipo de dudas creo que surgen mucho al momento de volver a casa. Ahora que estuve en Tacna, pensé más de una vez cómo hubiera sido mi vida si me hubiera quedado allá. Por ejemplo, ninguna de mis amigas más cercanas en Lima, amigas de mi edad, tiene bebés. Sin embargo, cuando fui a Tacna, muchas de mis amigas sí son mamás. Es como si la vida fuera de Lima les hubiera permitido abrirse a otras oportunidades que quizás en Lima no verían tan viables. Entonces, es natural que yo cuestione un poco qué tan dueña soy de mis decisiones. Si no es que yo elijo vivir mi vida como la vivo porque yo quiero o porque mi contexto me obliga a hacerlo de determinada manera. Igual, y acá entra un poco el villano de todos los episodios, que es el capitalismo, y yo estoy muy segura en mi decisión de no ser mamá. Si yo pudiera, me arrancaría el útero en un live de TikTok para monetizarlo. Pero claro, es innegable que mis decisiones son fruto de mi contexto. Es muy probable que yo tenga tan asimilada la vida acá y lo caro que es todo y la dedicación y el tiempo que amerita optar por ser madre que simplemente no me puedo ver como mamá. Y quizás eso también ocurre con mis amigas que no deciden serlo. Es imposible que no me pregunte si es que de haber estado en otro lugar
en una ciudad con un ritmo de vida mucho más lento, mucho más económico, una ciudad en la que no se necesitaran dos economías para mantener una casa, pues si quizás allí nuestras decisiones hubieran sido diferentes. Volver a Tacna me hizo preguntarme un poco eso, ¿no? Preguntarme qué tan independiente realmente soy en cuanto a mi toma de decisiones de vida. Y a propósito de la maternidad y paternidad, un día fui con Gabriel, que es el hijo de mi tía la arquitecta que les conté, a recoger a su hija a la casa de unas amigas suyas donde había estado jugando. Para esto yo tengo más fotos de mi infancia con Gabriel de las que tengo con mi papá. Éramos patas, vivíamos al frente, parábamos juntos. Lo considero lo más cercano a un hermano que he tenido jamás. Y cuando fuimos a recoger a su hija, que para esto ha nacido en mi cumpleaños, él le dice: Emilia, cuando yo tenía tu edad, pasaba todo el día con la tía Fer, jugábamos todo el día. Y amigos, el choque de realidad que fue esto de ver en esa niña a la niña que yo fui y saber que ella me veía a mí como yo veía a mi tía Marta, que la veía chismeando y riéndose con mi mamá, de la misma forma en la que ahora yo me reía con su papá. Y lo que para mi amigo fue un comentario que le hizo a su hija, a mí emocionalmente me sacudió un montón, me sacude incluso ahora. Fue todo un momento de cerrar el círculo, siento, y me dio este sentimiento tan bonito, porque yo en Lima no tengo, como les digo, amigas con hijos casi. Entonces, ver tan de cerca cómo mi querido amigo estaba en esta etapa de su vida, me hizo recordar cuánto ha pasado el tiempo y cuán grandes estamos. Y es hermoso crecer, es doloroso, claro, pero tiene cosas muy bonitas y creo que una de las que más rescato de seguir haciéndome grande es poder hacerlo sabiendo que a miles de kilómetros hay un lugar que sigue siendo mi casa y amigos con los que el tiempo no ha pasado. Y tal vez la ciudad ya no sea la misma que yo recuerdo y mis amigos ahora tengan hijos y yo siga un poco perdida por la vida, pero todos estos cambios me recuerdan que la transformación es divertida y es emocionante sobre todo. Y volver a casa me ha recordado eso que hace tanto tiempo no me detenía a pensar. Amigos, qué fuerte todo, qué fuerte ser grandes. Pero bueno, vamos ya con el último libro del episodio. Y no podía ser otro que Volver a casa de Jack Yassi. He hablado de esta autora en otro episodio, me parece que en el episodio del duelo, y luego la volví a traer a la conversación cuando hablamos de desromantizar la maternidad. Pero esto fue con su libro Más allá de mi reino, y creo que les comenté que mi novela favorita de la autora era otra. Así que he aquí Volver a casa. En español lo edita Salamandra y es una traducción del inglés de Maya Figueroa. A ver, esta novela es monumental, déjenme que les cuente. Jack Yassi nos traslada a la costa de África del siglo XVIII, más o menos a finales de los 1700, para presentarnos a dos hermanas, Efia y Essie. Aunque las une la misma madre, ellas no se llegan a conocer. Y Efia se casa con un gobernador inglés, un sucio colonizador, mientras que a Essie la mandan como esclava a Estados Unidos. Y les decía que es una novela monumental porque capítulo a capítulo vamos conociendo a distintos descendientes de ambas hermanas hasta llegar a la actualidad. Y es desbordante el talento de la autora para que en solo un capítulo te pueda presentar a un personaje y su contexto y también te dé un trasfondo humano que no esté subordinado al contexto social. He hablado antes en el podcast de estos libros y autores que siento priorizan su afán por dar un mensaje social y denunciar algo, tener un discurso, pero sus libros finalmente carecen de sustancia. Son historias que no se sostienen por sí mismas, los personajes son superficiales, no son humanos, son simples títeres que utiliza el autor para aleccionar al lector. Y se pueda también poner un pin de yo visibilizo tal cosa, yo retrato tal cosa, yo hablo como el pueblo habla y tal. Y en realidad no nos dan una construcción coherente, no hay matices, no hay sutilezas. En cambio, libros como el de Jack Yassi nos dan historias muy sólidas, muy emotivas, personajes con luces y sombras. Y aún así, cada uno atraviesa diferentes situaciones que nos hablan mucho de su contexto social. La autora de alguna forma reconstruye la historia moderna, podríamos decir, de Ghana mediante la descendencia de Efia y también la de la esclavitud en Estados Unidos y la migración africana mediante la descendencia de Essie. Cada miembro de la familia de estas mujeres es una suerte de eslabón
que va construyendo una imagen mucho más grande. Un cuadro que no es solo histórico y cultural, sino también muy humano, muy familiar. Una palabra clave de este episodio ha sido el trauma generacional, y sí, es de esperarse que este árbol genealógico traiga consigo mucho trauma. Es un libro que conlleva mucho dolor por todo lo que atraviesan los distintos personajes. Sin embargo, también tiene destellos muy luminosos sobre el amor, sobre los vínculos femeninos, sobre la herencia, sobre hermanas y en sí sobre descubrir quiénes somos y cómo conectamos con nuestros antepasados. No quiero decirles en qué momento surge este tema de volver a casa. Sin embargo, volver a casa no es necesariamente subirse a un avión o a un auto y volver al lugar al que crecimos. Lo que he querido dejar claro en todo el episodio es que volver a casa no depende necesariamente de un lugar, y perdonen la cursilería, pero volver a casa también es tener una conversación con nuestra mamá, hablar con una amiga de las cosas que hacíamos cuando éramos adolescentes, o también volver a probar el que era nuestro plato favorito. Yo he tenido el privilegio de volver a las calles que me vieron crecer, pero sé que muchos migrantes no pueden hacerlo tan seguido como quisieran, o no pueden hacerlo en absoluto. Sin embargo, en nuestro día a día tenemos estos destellos, como les mencionaba, en volver a casa. Hay pequeños fragmentos de nuestra vida cotidiana que saben a nuestro hogar y que nos recuerda quiénes somos. A veces amigos de Tacna han venido a Lima y cuando los he visto me he sentido de vuelta en casa. Cuando me reúno con mis amigas tacnenas me siento en casa, cuando veo mis fotos viejas también, o cuando como picante la tacneña. Creo que todos los libros que he repasado hoy tienen en común cómo sus personajes se cuestionan cosas cuando regresan a casa. Y las cosas más interesantes que descubrimos de nosotros mismos nacen de una pregunta. Y lo mismo pasa con personajes literarios. Ellos cuestionan y a partir de ese cuestionamiento cobran vida. A partir de ese cuestionamiento pueden existir más allá de lo literario y se vuelven humanos. Es por esto que tuve que mencionar La Odisea, ¿no? Que es este clásico que parece súper poco cool y aburrido y tal, pero si este clásico ha perdurado por tantos años, es porque volver a casa abre una puerta que puede mostrarnos algo fascinante de nosotros mismos. Y estas son más preguntas que respuestas. Eso es lo divertido e interesante. Por eso he estado hablando tanto de estos libros en los que el discurso le gana al contenido. Porque estos libros no te generan preguntas, sino que te dan las respuestas ya machucadas, te las dan simplificados, te exponen situaciones solo para dejar claro su mensaje. Es volver a las fábulas de Esopo, pero ahora con temas sociales que mueven a la gente, ¿no? Es un poco aprovecharse del lector y subestimar su inteligencia. Pero en fin, ya no voy a renegar hoy día. Hace nada retomé la lectura de Mis últimos 10 minutos y 28 segundos en este extraño mundo de Elif Shafak, que está en español gracias a Lumen y la traducción de Antonia Martín Martín. Creo que no he hablado antes de este libro en el podcast porque todavía no lo termino. Ella es una autora francesa de ascendencia turca y en esta novela nos presenta a una prostituta llamada Tequila Leila en el momento de su muerte. El inicio es brutal. La autora te explica que ella está tirada como en un bote de basura de estos grandes, un contenedor de basura, medio que esperando a terminar de morir. Dicen que el cerebro humano permanece activo unos 10 minutos después de que el corazón deja de latir. Y esos son los 10 minutos en los que acompañamos a Leila. Y ella casi al instante se transporta a su hogar, regresa a su infancia, regresa a casa. Y lo primero en lo que pensé cuando empecé a leer este libro fue en cómo antes de morir, supuestamente, volvemos a nuestra vida en un segundo. Y es como si volviéramos a casa una última vez. Ahora que estuve en Tacna, como les digo, estaba exactamente al frente de la que fue la casa de mi infancia. Y desde ahí podía ver que el jardín estaba inmenso. Pero me moría de ganas de verlo así de cerquita. No me acuerdo si lo conté por aquí, pero mi papá adoraba su jardín, adoraba las plantas, le encantaba ir al vivero. Y cuando él se enfermó, en una de estas charlas que podíamos tener en el hospital, me contó que cuando era chiquito tenía su jardín en la casa de mis abuelos. Y él adoraba el patio, le encantaba estar ahí, hasta que un día regresó del colegio y mi abuelo, que era militar, había puesto cemento en lo que era su jardín.
Esto le súper rompió el corazón a mi papá cuando era chiquito, y que me contara esa historia en ese momento me emocionó un montón. De hecho, hasta ahora me emociona porque entendí que detrás de algo que conocía de mi papá había una herida. No es que simplemente le gustara cuidar del jardín, sino que le gustaba hacerlo desde que era niño y su papá no lo dejó. Desde el departamento de mi tía Marta, yo veía que el jardín que mi papá había plantado hace años ahora estaba inmenso y estaba lleno de flores. Realmente hubiese querido ir, pero el nuevo dueño de la casa no me dejó. Espero que los fantasmas le jalen las patas por cagón. Pero igual creo que de este viaje me quedo con muchas cosas, y una de ellas ha sido ver, siquiera desde el otro lado de la calle, el jardín que mi papá plantó hace más de 20 años y saber que sigue ahí. Nada se acaba, amigos, todo cambia. Es lo divertido y lo emocionante de este viaje. Yo siempre estoy cursi en este podcast, pero fácil hoy día me pasé. Pero ¿qué les puedo decir? Yo todo el día estoy pensando en cosas y soy profesional en darle significado a cosas que quizás no tienen significado. Pero bueno, esta es la vida que he decidido vivir. Hay muchos libros más que abordan el tema. Tengo súper pendiente El arte de perder de Alice Zeniter, que es el viaje de una joven francesa que regresa a la tierra de sus padres, que es Argelia. El libro medio que reconstruye este árbol genealógico, la historia de los papás. Estoy muy motivada para disminuir mi lista de libros pendientes, amigos. El asunto ya es insostenible. Para terminar el episodio quería leerles una brevísima nota que escribí en mi celular uno de mis primeros días en Tacna. Es una bobada, recuerden que yo no soy escritora, pero no sé, me hizo sentido que este fuera el cierre. Y además, si me siguen escuchando hasta este punto, pues ya sé que les gustó el episodio y estamos en cierta confianza. Creo que 2 veces al año, cuando era adolescente, venían los juegos mecánicos a la ciudad. Recuerdo que iba cuando lo emo estaba de moda, me comunicaba con mis amigos por Messenger y todas pensábamos que el flequillo de helado nos quedaba muy bien. Con las luces de los juegos, el cielo de la ciudad cambiaba su tonalidad, las manzanas acarameladas eran más dulces y yo sentía que ese era el tipo de plan que llenaría mi agenda cuando fuera más grande. De esos días han pasado más de 15 años y hoy vuelvo a estar frente a esos juegos. Se ven más pequeños, inseguros y despintados. Hacen que me pregunte si siempre estuvieron así y mi nostalgia ha distorsionado su recuerdo, o si el paso del tiempo los ha tratado con crueldad. Casi no hay gente. También me pregunto cómo harán los dueños para sobrevivir, cosa que nunca me pregunté cuando era adolescente. Estoy muy lejos de serlo, pero me siento un poquito más cerca de esa Fernanda cuando veo el kamikaze encenderse y empezar con su espectáculo. Le doy la vuelta al lugar, quiero ver cuántas personas están arriba. Me pregunto si vale la pena gastar tanta electricidad para 1 o 2 personas. Cuando estoy lo suficientemente cerca, noto que no hay nadie a bordo, pero el kamikaze sigue dando vueltas. Es como si nos dijera, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí. No entiendo bien por qué me pongo a llorar. Ahora sí, se acabó, amigos. Es muy duro ser yo. Si un kamikaze vacío me ha hecho llorar, no tienen idea de lo que es mi día a día. Pero bueno, como dice Bad Bunny, un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. Espero que hayan disfrutado de este episodio, espero haberlos hecho regresar a sus casas siquiera por unos minutos. Si les ha gustado el episodio, por favor, háganmelo saber. Dejen un comentario en Spotify, en YouTube, compártalo en alguna historia, en un comentario, en un mensaje. Creo que es un intercambio justo. Yo les expongo mi corazón y ustedes me dicen qué tal. También valoro que me dejen estrellitas en Spotify, que me sigan por ahí o por YouTube. También tengo TikTok, Twitter, Instagram. Por ahí va a estar la lista completa de libros mencionados y también contenido relacionado a todos los episodios. Además, también tengo un grupo especial y VIP en WhatsApp en el que mando audios y chismes y esas cosillas, así que los espero también por ahí. Espero que hayan disfrutado de esta cita conmigo. Saben que yo siempre disfruto mucho grabar para ustedes y nos vemos la próxima semana. Chau.